Hoy vamos a seguir haciendo ejercicios de sacar factor común. Y vamos a sacar factor común por agrupación de términos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. 3x² más 2x más 15x más 10. Para sacar factor común por agrupación de términos, pues lo que tenemos que hacer primero es precisamente agrupar términos. Por ejemplo, estos dos primeros y luego en otro grupo los dos últimos. Ahora, vemos que podemos sacar factor común individualmente a cada uno de los grupos. El factor común entre 3x² y 2x va a ser x. Y dentro del paréntesis, ¿qué nos queda? 3x más 2. Recordemos que para hallar este otro factor, tenemos que dividir cada uno de los términos entre el factor común. Y luego el signo que los separa va a ser el mismo que había antes. Aquí hay un más, pues ponemos un más. Ahora tenemos que sacar factor común a los otros dos términos. Entre 15x y 10 nos queda el 5. Pues más 5 por 15x entre 5 es 3x y 10 entre 5 es 2. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Hemos reducido nuestro polinomio de 4 términos a uno de tan solo 2. Y ahora estos dos términos ya vemos claramente que tienen un factor común, que es 3x más 2. Pues sacamos factor común a 3x más 2. Y el otro factor que nos queda es x más 5, como vemos aquí. Vale, ahora vamos a pasar al siguiente. 3x² más x³ más 3x² más x. Agrupación de términos. Pues vamos a agrupar, por ejemplo, los dos primeros y luego los dos últimos. ¿Cuál es el factor común entre 3x² y x²? X². Y el otro factor, es decir, lo que va dentro del paréntesis, sería 3x más 1. Ahora tenemos que sacar factor común a los otros dos términos. Entre 3x² y x, el factor que nos queda es x. Pues entonces, dentro del paréntesis va a quedar 3x más 1. Y ahora podemos seguir sacando factor común a estos dos términos. Ese factor común va a ser 3x más 1. Y el otro factor es x² más x. Pero es que si nos fijamos, esto todavía se puede seguir factorizando. En este término, en este factor, podemos sacar factor común a x. Entonces vamos a ponerlo aquí, x por este término, 3x más 1. ¿Y qué nos queda ahora? Pues x² entre x es x², más x entre x es 1. Y ya está, no podemos seguir simplificando. Vale, aquí lo vemos. Y pasamos al siguiente. Factorizar este polinomio. Vale, pues como siempre vamos a agrupar. Así y así. Pues, ¿cuál es el factor común entre x² y 2x²? Sería x². ¿Y qué nos queda como otro factor? x² entre x² es x, más 2x² entre x², 2. Y ahora, el factor común entre x y 2, pues es simplemente el 1, más 1 por x más 2. Y ahora tenemos un polinomio de dos términos, cuyo factor común es x más 2. Y el otro factor va a ser x² más 1. Bueno, realmente hemos agrupado estos términos de esta manera porque nos ha apetecido, pero podemos hacerlo de otra forma. Por ejemplo, podemos tomar como un grupo x² y x, y como el segundo grupo 2x² y 2. Vamos a ver qué nos resulta de hacer esto. El término común, el factor común entre x² y x va a ser x. Y dentro del paréntesis nos quedaría x² más 1. Más el factor común entre 2x² y 2 es el 2. Y dentro del paréntesis nos queda x² más 1. Ahora podemos seguir factorizando, sacamos factor común a x² más 1, y dentro del paréntesis, es decir, el otro factor, va a quedar x más 2. Y vemos que llegamos al mismo resultado. Bueno, aquí lo vemos. Y pasamos al tercero. Factorizar este polinomio. Bueno, a ver, ¿cuál es el factor común entre estos dos términos? Pues sería el 3 como coeficiente, luego entre x² y x², x², y luego simplemente el paréntesis, porque se repite, 2x más 1. Y ahora, ¿qué nos queda en el otro factor? Pues sería dividir cada uno de los términos entre el factor común. 3x² por 2x más 1 entre el factor común nos queda 1, porque vemos que numerador y denominador son iguales.
Y entre 3x al cubo por 2x más 1 y el factor común quedaría x. Pues ya está. Vale, aquí tenemos la solución. Y pasamos al siguiente. Factorizar. Para verlo más claro vamos a reordenarlo. Quedaría x al cubo más x al cuadrado menos 4x menos 4. Y ahora vamos ya así a agrupar los términos, este con este y este con este. Entonces, factor común entre x al cuadrado y x al cubo sería x al cuadrado. Y dentro del paréntesis quedaría x más 1. Ahora, entre menos 4x y menos 4, aquí nos compensa sacar factor común a menos 4 y no a más 4, porque así dentro del paréntesis nos queda x más 1. Y ya vemos que entre estos dos términos el factor común es x más 1. Vale, pues sacamos factor común a x más 1 y luego nos quedaría como otro factor x al cuadrado menos 4. Pero es que si nos fijamos, esto de aquí, x al cuadrado menos 4, es una identidad notable, es una diferencia de cuadrados, porque 4 es 2 al cuadrado. Y esto se puede seguir simplificando. Pues este término lo vamos a dejar igual, este factor, x más 1. Y este lo vamos a seguir descomponiendo en x más 2 por x menos 2, porque una diferencia de cuadrados se puede poner como suma por diferencia. Aquí lo vemos. Y pasamos al siguiente. Factorizar este polinomio. Bueno, pues lo mismo, vamos a agrupar estos dos y luego estos dos. Entre ax y ay, el factor común es a. Y el otro factor va a ser x más y. Luego, entre 4x y 4y, el factor común es 4. Y el otro factor va a ser x más y. Vale, ahora tenemos un polinomio de dos términos. Y el factor común de esos dos términos va a ser x más y. Y luego dentro del paréntesis nos queda a más 4. Aquí está. Pasamos al sexto. Factorizar. Vale, pues otra vez agrupamos estos dos y luego estos dos. Entre 2y cuadrado y menos 6y, el factor común es 2y. Dentro del paréntesis nos va a quedar y menos 3. Y ahora, entre 5y y menos 15, pues sacamos factor común a 5. 5 por y menos 3. Ahora tenemos un polinomio de dos términos cuyo factor común es y menos 3. Y el otro factor va a ser 2y más 5. Aquí está. Y ya pasamos al último. Factorizar este polinomio de 4 términos. Vale, pues a ver, volvemos a agrupar. Aquí lo vemos ya agrupado. Y entonces, ¿cuál es el factor común entre 3x al cuadrado y menos 6x? Sería 3x. Y así, dentro del paréntesis, nos va a quedar x menos 2. Y ahora, entre menos 4x y más 8, nos compensa sacar factor común a menos 4. Porque así, dentro del paréntesis, es decir, el otro factor, va a quedar x menos 2. Y ahora, entre estos dos términos, ya se ve claramente cuál es el factor común. X menos 2. Quedaría x menos 2 multiplicando a 3x menos 4.